¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y seguimos con el curso de álgebra. En esta oportunidad vamos a ver un consolidado de todos los temas que ya hemos visto anteriormente, así que vamos a hacer una serie de ejercicios por cada capítulo, recordando lo que ya tenemos muy claro. Así que vamos a la pizarra y resolvamos los ejercicios. Vamos a recordar aquí todos los capítulos que hemos visto, de lo que podemos apreciar desde las proposiciones. Vamos también a saber lo que son operaciones en conjunto, ¿cierto? Aplicando la ley de los signos. Podemos apreciar aquí, ahora también vamos a poder resolver operaciones matemáticas agrupadas, respetando también la ley de los signos. También tenemos un ejercicio sobre valor absoluto, ¿sí? Y por último vamos a hacer unos ejercicios con términos algebraicos, suma de términos algebraicos y ayer ecuaciones con términos semejantes. Pues empecemos. En esta oportunidad vamos a empezar con las proposiciones, recordando la clase que tuvimos, ¿sí? Y recordando la ley también de verdadero y falso. Entonces, empecemos. Nos dan dos proposiciones, P y Q. Recordemos que cada proposición siempre tenía un nombre, una variable. En esta oportunidad nos están diciendo la pera es una fruta. Entonces, como recapitulando de lo que trata las proposiciones, teníamos que ver si la proposición era verdadera o era falsa. Entonces, en esta oportunidad, la pera es una fruta, pues sí, la pera es una fruta, entonces es una proposición verdadera. Entonces ponemos aquí verdadera. Luego tenemos una proposición Q, en donde nos dice la pera no es de color verde. La pera no es de color verde, ¿es verdadera o es falsa? Pues la pera sí es verde. Entonces esta proposición vendría a ser falsa. Lo primero que tienen que hacer ustedes es, primero, hallar si las proposiciones son verdaderas o son falsas. Esa es la primera parte que ustedes tienen que hacer. De ahí ya vamos a la pregunta que nos están diciendo. Hallar P y Q. Todo esto, lo que salga con el factor O, Q. Recordemos que cuando el sombrerito era con la punta hacia arriba era de proposición I, y cuando la punta está dirigida hacia abajo era una proposición de variable O. Hablemos de conjunción y disyunción. Entonces esos son los capítulos que tenemos que recordar para poder hallar este ejercicio. Entonces, una vez que ya tenemos los valores de las proposiciones, tenemos que hacer esta operación. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente reemplazando en cada una de las proposiciones. Empecemos. La proposición P, ¿qué nos había salido la proposición P? Nos había salido que la proposición P era verdadera. Pues entonces colocamos verdadera. La proposición Q, ¿qué nos había salido? Falsa. Entonces colocamos falso. Listo. Y continuamos con su símbolo I. I. La primera fila es colocar qué valor es, verdadero o es falso. Tocamos, nos sigue Q. Q nos había salido que la proposición era falsa. Entonces colocamos falso. De esta manera se va resolviendo el ejercicio. Ahora tenemos una operación agrupada en el paréntesis que tenemos que primero resolver esto para de lo que nos salga juntarlo con la proposición falsa. Entonces ahora recordemos verdadero y falso. ¿Qué nos da? Verdadero y falso. Recordemos que cuando era I, necesariamente para que nos dé verdadero, ambos tienen que ser verdadero para que nos dé verdadero. Basta que uno sea falso para que la operación se vuelva falsa. Entonces, de aquí, el resultado de este conjunto nos va a dar falso. Falso. Y ahora, este falso tenemos que unirlo con este otro falso. Vamos hacia acá. Nos quedó falso
o falso. Bueno, o falso, ¿qué nos dice? Falso o falso nos va a dar falso. Entonces, de esta manera, resolvemos el ejercicio para esta pregunta. Número 1. Acordemos, primero tenemos que hallar que las proposiciones sean verdaderas o sean falsas. Y luego, teniendo el resultado de la proposición, nos vamos a la pregunta. Y la pregunta tenemos que colocar en cada una si es verdadero o es falso y empezar a operar con los simbolitos de conjunción y disyunción. Para eso tienen que recordar la tabla para poder hacer este tipo de ejercicios. Ahora recordemos otro ejercicio. Ahora nos dan ya no proposición escrita, sino que ahora ya nos dan de frente los valores de cada proposición. Si la proposición P es verdadera, la proposición Q es falsa, la proposición R es falsa, hallar P o R, todo en paréntesis, y Q, y otra pregunta es Q y no P. Recordemos que este sombrerito era la negación de P. Si P era verdadera, la negación vendría a ser falsa. Y si la proposición P es falsa, la negación vendría a ser verdadera. Es decir, lo opuesto. Pues vayamos a resolver el ejercicio. Empecemos. P o R. P. ¿Qué valor tiene P? Vamos a P y nos dice que es verdadera. Colocamos verdadera. R. ¿Qué valor tiene R? Vamos a R y nos dice que es falsa. Entonces colocamos falso. ¿Qué valor tiene Q? Q es falso. Pues colocamos su valor falso. Y luego simplemente colocamos la operación del símbolo. ¿Cierto? Y ahora vayamos. Tenemos verdadero o falso. Verdadero o falso. Cuando tenemos el conector O, basta que una sea verdadera para que la operación en conjunto sea verdadera. Entonces, como tenemos una, con solo una, toda la operación se vuelve verdadera. Ponemos nuestro conector, hallamos ya la respuesta del paréntesis y colocamos nuestro simbolito I. Y colocamos el valor que tenemos acá. F, falso. Y ahora nos quedamos con verdadero y falso. Verdadero y falso, ¿qué nos da? Es un conector I. Para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Si no, no es verdadero. Como tenemos aquí que la segunda proposición es falsa, pues entonces el resultado nos va a dar falso. ¿Sí? Repasen bien su tablita. Verdadero y falso nos da falso. Tienen que ambas ser verdaderas con el conector I para que nos dé verdadero. En esta oportunidad pues tenemos que la segunda proposición es falsa, entonces la respuesta nos da falso. Ahora tenemos este otro ejercicio. Q. ¿Qué viene a ser Q? Reemplacemos. Q es falso, colocamos falso. No P. Habíamos dicho que el simbolito no P es la negación del valor inicial. P. ¿Cuánto viene a ser P? Vamos a P, es verdadero, pero nos piden negación de P. Vendría a ser lo contrario. Si P es verdadero, entonces viene a ser falso. Falso. Así de simple y sencillo. Ahora tenemos Q. Q, buscamos a Q y Q nos dice que es falso. Pues colocamos falso. Y luego colocamos el conector I, su paréntesis respectivo y su conector O. ¿Qué es lo primero que se resuelve? El paréntesis. ¿Cuánto sale aquí? Falso y falso es un conector I. Falso y falso nos va a dar falso. ¿Por qué? Porque para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Si uno es falso, también es falso. Y si los dos son falsos, pues falso también sale. Así de sencillo.
Sigamos con nuestro conector O y colocamos nuestro conector F. Y ahora tenemos falso o falso, ¿qué nos da? Falso. Y esto vendría a ser la respuesta. Falso o falso nos da falso. ¿Por qué? Porque como tenemos un conector O, basta que uno sea verdadero para que nos dé verdadero. Pero si las dos son falso, nos va a dar falso. Y así podemos resolver el ejercicio de este primer ejemplo y un segundo ejemplo. Y esto vendría a ser la respuesta para este tipo de ejercicio con proposiciones cuando nos dan los valores. Ahora vamos a la siguiente pregunta en donde nos dice determine la operación. Pues es una operación matemática en donde recordemos que tenemos que aplicar la ley de los signos. ¿Y qué dice la ley de los signos? Pues como ustedes se acuerdan, la ley de los signos nos dice que cuando tenemos más por más, nos da más. Si tenemos menos por menos, también nos da más. ¿En qué caso nos va a dar menos? Simplemente cuando haya diferencia de signo. Cuando tengan más multiplicado por un menos, en ese caso le va a dar menos. Y si es a la inversa, menos por más, también le va a dar menos. Esto vendría a ser el resumen de la ley de signos. Entonces, bajo ese concepto, empecemos a operar. Tenemos un valor negativo, menos 15. Está sumado con otro valor negativo, menos 10. Está restándose con otro valor negativo, menos 20. Y finalmente le está sumando un valor negativo, menos 3. ¿Cómo operamos? Pues simplemente colocamos de la siguiente manera. Menos 15 viene a ser menos 15. Más está multiplicando a un negativo. Más por menos, habíamos dicho que más por menos no da menos. Entonces simplemente colocamos menos y le ponemos el valor, 10. Ahora nos enfrentamos a una sustracción de un valor negativo. Menos por menos, ¿qué cosa era? Menos por menos era más. Entonces aquí colocamos más. ¿Me siguen, cierto? Así de simple y sencillo se realizan este tipo de operaciones. Y ahora nos enfrentamos a un simbolito más multiplicado por menos. Más por menos nos tiene que dar menos. Entonces colocamos menos 3. Y así vamos avanzando. Ahora nos enfrentamos a un menos 15 con un menos 10. Cuando tenemos dos números negativos, se coloca el signo negativo y se suman los números. 15 más 10 vendría a ser 25. Y se coloca el signo de ambos, que viene a ser negativo. ¿Sí? Luego tenemos ahora el más 20. Más 20. Y menos 3. Seguimos avanzando con la operación y tenemos menos 25 más 20. Menos 25 más 20 nos va a dar menos 5. ¿Cierto? El mayor, en este sentido, la mayor cantidad viene a ser 25 y tiene signo negativo. Entonces lo que se hace, se resta la operación y se coloca el signo del mayor como valor absoluto. 25 y 24, el mayor viene a ser 25. Entonces se resta la operación, 25 menos 20 nos da 5 y se coloca el signo del mayor. ¿Quién viene a ser el mayor? 25. Entonces nos da menos 5. Y finalmente le agregamos el menos 3 y nuevamente nos enfrentamos a un menos 5 o un menos 3 que va a dar simplemente una suma de menos 8. Entonces se suma y se pone el signo de ambos, porque ambos son negativos. Entonces en ese sentido, cuando tienen un número negativo, menos 5 o menos 3, se suman y se pone el signo, como ambos son iguales, se coloca el mismo signo. 5 más 3, 8 y viene a ser menos 8. Entonces esto vendría a ser la respuesta a la pregunta.
Así de simple y sencillo hacemos nuestra operación, recordando la ley de signo. Si no supiéramos bien claro, por eso es muy importante que ustedes tienen que tener esto en su cabeza, la ley de signos, porque sin eso podrían colocar un signo que no le corresponde y no llegarían a la respuesta correcta. Ahora vamos a hallar otro tipo de ejercicio con operaciones, pero con paréntesis. Habíamos dicho que cuando tengamos con paréntesis tenemos que respetar los paréntesis. Primero hacemos los paréntesis y después lo que queda afuera. Menos 45 entre 5, un número negativo entre un positivo, nos va a dar un negativo. 45 entre 5 nos da 9, porque 9 por 5 es 45. 9, son paréntesis. Por 3, más, tenemos el paréntesis. Un negativo, menos 144 entre 12. 144 entre 12 nos va a dar un valor negativo. 144 entre 12 nos da 12, porque 12 por 12 es 144. Tenemos menos 12. Ahora tenemos un valor negativo por uno positivo. Un menos por un más nos da menos. Tenemos menos. 9 por 3, 27. Se acabó. Más por menos. ¿Qué tenemos aquí? Respetemos el signo. Más por menos nos da menos. Menos 12. Muy bien. Y finalmente llegamos a la respuesta. ¿Cuánto nos da menos 27, menos 12? Cuando los dos son negativos, ¿qué habíamos dicho? Se suman los números y se coloca el signo negativo. Menos 27 más 12, 7 y 2, 9. 2 más 1, 3. Y colocamos el signo que ambos tienen. En este caso viene a ser menos 39. Entonces, menos 39 para este ejercicio vendría a ser la respuesta. Y así de simple y sencillo resolvemos el ejercicio. Ahora, siguiente pregunta, recordemos los valores absolutos. ¿Cómo se opera valores absolutos? Pues el valor absoluto de un número, habíamos dicho que siempre va a ser positivo. Entonces, tenemos valor absoluto de menos 5, nos va a dar 5. Más valor absoluto de menos 2 nos devuelve un positivo, 2. Más el valor absoluto de un número que no tiene signo. ¿Qué significaba? Significaba que cuando un número no tiene un signo, se asume que es positivo. Entonces el valor absoluto de un positivo sigue siendo positivo. Entonces el valor absoluto de 7 nos da 7. Y operamos de esta manera, simplemente. Sumamos 5 más 2, 7, más 7, 14. Y así de simple y sencillo tenemos la respuesta para este ejercicio 5. Y para finalizar tenemos términos algebraicos. Habíamos dicho en la teoría que un término algebraico era una combinación de variables y cada variable tenía su exponente, ¿cierto? Y que todo el término algebraico tenía un valor siempre por delante de las variables que se llamaba coeficiente. Y que ese coeficiente podría ser positivo o negativo. Estamos recordando toda la teoría que ya hemos visto. Un término algebraico viene a ser un conjunto de variables y que cada variable tiene un exponente y el término en general tiene siempre un coeficiente que es constante y que también puede ser negativo o positivo. Entonces, la pregunta nos dice: complete el siguiente recuadro. Coeficiente. De este término algebraico, ¿quién vendría a ser el coeficiente? El coeficiente viene a ser el número con su signo delante de las variables. Pues en este caso tenemos que el coeficiente lo encontramos aquí, menos 9. Entonces colocamos, ¿cuál es el coeficiente? Menos 9. Simple y sencillo. Número de variables. ¿Qué viene a ser el número de variables de un término algebraico? Viene a ser todas las letras que encontramos en el término. Tenemos la variable x, la variable y y la variable z. 3 variables. Entonces en el recuadro colocamos, ¿cuántas variables? 3.
Listo. Vamos terminando el recuadro. El exponente de x, el exponente de y y el exponente de z viene a ser el número que se encuentra en la parte superior de cada variable. Y eso lo encontramos aquí. El exponente de x viene a ser 5. El exponente de y viene a ser 2. Y el exponente de z viene a ser 3. Entonces, en nuestro recuadro colocamos 5 para x, 2 para y y 3 para z. Y así, simple y sencillo, resolvemos este ejercicio tan fácil. Y ahora también habíamos visto que estos términos algebraicos, en esta pregunta 7, se pueden sumar, se pueden restar, hasta incluso se pueden dividir y multiplicar. Y en este caso nos piden hallar esta resta y suma de términos algebraicos. Para poder sumar y restar términos algebraicos, habíamos dicho que las variables con sus exponentes tenían que ser iguales para poder agruparlos. Tenemos que agrupar manzanas con manzanas, peras con peras. No podemos sumar peras con manzanas porque son diferentes. Lo mismo pasa en los términos algebraicos. Entonces, primero tienen que fijarse que las variables sean iguales. X al cubo, y al cuadrado. X al cubo, y al cuadrado. X al cubo, y al cuadrado. Si yo veo que todas esas variables con sus exponentes son iguales, entonces puedo sumar o restar como si fuera una operación en conjunto. Y sacamos la siguiente variable. Como todos tienen la misma variable, habíamos dicho que se saca de la siguiente manera. X al cubo por y al cuadrado. Y todo esto va a multiplicar a los números que están por delante. Tenemos 27, menos 7, y más 5, más 5. Y simplemente operamos como si fuera una suma y resta normal. 27 menos 7 nos da 20 y 20 más 5 nos da 25. Entonces la respuesta para este ejercicio de suma de términos algebraicos nos va a dar 25 x al cubo por y al cuadrado. Y esto vendría a ser la respuesta al ejercicio que nos están pidiendo. Así de simple y sencillo. Y por último tenemos términos algebraicos que nos dicen términos semejantes. ¿Qué decía la teoría para términos semejantes? Pues un término algebraico es semejante a otro cuando sus variables y sus exponentes son iguales. Nos piden, sean los términos semejantes. Nos están diciendo que este término es igual al segundo. Quiere decir que las variables y sus exponentes son iguales. Nos dan esta nomenclatura para el primer término y el segundo término. Y nos piden hallar a 2a más 3b. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos dicen que los términos son semejantes? Es decir, que el exponente de x, que está aquí, es igual al exponente de la variable x del segundo término, que está por aquí. Este exponente tiene que ser igual al de aquí. ¿Y eso qué significa? Que entonces el exponente de x para el primer término va a ser 3a. Y 3a lo vamos a igualar con 18. Y miren, justamente de aquí, 3a igual a 18, podemos hallar a. Y va a ser 6. Entonces, de esta manera, hallamos el valor de a. Y si nos dicen que el término es semejante para la variable y, significa que ahora el exponente de y de este término va a ser igual al exponente de aquí. Entonces, sacamos que 25 va a ser igual a 5b.
Entonces, de esta manera podemos hallar B. 25 entre 5, 5. Eso quiere decir que B vale 5. Y de esta manera hallamos los valores de A y de B para la pregunta que nos están dando. ¿Y qué nos están preguntando? Halle 2A más B. Pues entonces, el 2A más B va a ser igual a 2 multiplicado por ¿cuánto vale A? Ya lo hallamos, es 6. Más 3 veces B. ¿Y quién es B? También lo hallamos, está aquí. B salió 5. Entonces, ¿cuánto vendría a ser la respuesta de esta operación simple y sencilla? 6 por 2, 12. Más 5 por 3, 15. Entonces, M va a ser igual a 12 más 15 y eso vendría a ser 27. Y 27 vendría a ser la respuesta para este tipo de ejercicio tan sencillo como es igualar los exponentes, porque bajo la primera premisa nos dijo que eran términos semejantes. Entonces, de esta manera hallamos el valor de M. De esta forma, hemos hecho una recapitulación de todos los temas de términos algebraicos, de coeficientes y variables. También hemos visto cómo operar valores absolutos, operaciones matemáticas respetando la ley de los signos y recordando lo que son las proposiciones y también sabiendo muy bien los valores para conjunción y disyunción de las proposiciones. De esta manera, espero poderte ayudado en temas de recapitulación de la primera unidad para el término de álgebra.